Hola, muy buenas tardes. Bien. Ante todo, ya les vamos deseando a todos muy felices Navidades, llena de esplendor interno, que es donde la persona goza más que con todos esos aditamentos externos, que al fin y al cabo nos cuesta mucho de los ingresos que percibimos anualmente. A todos. Quiero expresar mis sentimientos por la muerte de Juan Demóstenes Cote Morales, ex procurador general de la República, ex ministro de Interior y Policía y ex ministro de Educación. Y además él mantenía un programa de televisión semanal. Juan Demóstenes siempre fue un buen amigo, una persona muy tratable y sobre todo humilde. Era el mismo siendo ministro que siendo un ciudadano normal. Así es que espero que esté ahora bajo el amparo de Dios nuestro Señor. También deseo volver a felicitar a Arcilio Veloz por su 43º aniversario del Pueblo Cuestiona y por la celebración que tuvo donde condecoró a más de 30 personas, tengo entendido, 20 personas, a través de Monseñor Cardenal de Jesús López Rodríguez. Muchas felicidades a nuestro hermano, colega, Arcilio Veloz Burgos, por este 43 aniversario que tuvo. Y amigos televidentes, ahora deseo participarles, que aquí tienen ustedes ahora para la celebración del día 21 de diciembre, aquí el Centro Hindú de Ciencia Yogística, así, a ver, no pueden tirar un close-up ahí. Ahí. Ajá. Va a celebrar, va a tener ese día, el día 21, el día que profetizan tantas desgracias y tantas cosas, van a tener allá durante todo el día diversas asanas. El Vishwa Shanti Yaga, una ceremonia de fuego para la paz mundial, dada por el Swami Raja Rishi Shiva, de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, 12 horas continuas. Usted puede llamar al 809-685-7432 para anunciar su visita. Es gratuita, absolutamente, y puede llevar flores, una manta, lo que usted quiera. Eso será el día 21 de diciembre, donde se cumplen las predicciones mayas, que todo es un cambio, no hay nada de fin del mundo ni nada de eso, es un cambio de ciclo donde el planeta va a mejorar, va a tener mejores influencias. Y en nuestro programa de hoy, amigos televidentes, tenemos con nosotros al licenciado Atuay de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, a quien a través de estos canales 4 a todo el territorio nacional, dentro de algunos instantes, pasaremos a interrogarlo. Bien, antes de empezar queremos recordarles a ustedes que en Talleres El Monumento, ahí en la autopista 30 de Mayo, al lado de la bomba Texaco, Leoncio Ruiz número 1, frente al monumento donde Ajusticiaron. ¿le dieron?
Ajusticiaron. Ajusticiaron. Yo iba a decir otra palabra, pero está bien. Ajusticiaron ahora no me recuerdo, al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Ahí frente a ese monumento están los talleres El Monumento. Mecánica en general, especialidades en reparación de equipos pesados, plantas eléctricas, desabolladura, pintura y servicio a domicilio. Solo tienen que llamar al maestro Daniel Batista o a Rafael Jaques y enseguida todo lo que se le haga ya se le hará a nivel de la máxima calidad por un precio menor a cualquier otro taller de aquí del Distrito Nacional. Aproveche esta oportunidad y llame de nuevo al 809-274-6452. 274-6452. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo están los ánimos para ahora, este nuevo año 2013? Un poco molestos, un poco indignados, un poco preocupados por el presente y el porvenir, básicamente con el tema de los ajustes económicos, que por supuesto todo el país suponía que venía ya después de la forma en que se gobernó y hasta cierto grado esperando que los sectores más desposeídos sean los menos afectados. Usted también, si hubiera salido presidente de la República, hubiera actuado con la misma línea de hacer una reforma fiscal. ¿No había otro remedio? La reforma fiscal nadie lo paraba. Nadie la paraba. Obviamente, con ningún ganador, con ningún presidente electo. Obviamente por la acumulación de errores de los gobernantes anteriores. Ajá. Eso es así. Ahora bien, ¿cómo tú priorizas de cierto modo? Porque hubo una palabra muy certera suya a pocas semanas de tomar Hipólito Mejía el poder. Me recuerdo yo que fue, bueno, pero si no se hacen estas modificaciones fiscales, ¿con qué el presidente Hipólito va a gobernar? Eso lo dijo usted en este mismo programa. Para justificarla. Usted es un hombre de muy buena memoria, pero me invita a mí a que yo vaya a revisar eso, porque finalmente en el caso de Hipólito, ahí no se aplicó ajustes inmediatos, fueron posteriores. Fue posteriores, me parece que fue, pero en ese mismo año. Pero yo tuve, mejor dicho, con el doctor Jorge Blanco, y ahí se produjeron los ajustes del Fondo Monetario Internacional, que fueron terribles, vamos a estar claros, en donde de un modo u otro se estableció el impuesto al valor agregado, o impuesto a la transferencia de bienes industrializados con un 6%. El tema, desgraciadamente, es que ahora no es un 6%, sino un 18%. Bueno, desde un 16 a un, o sea, fue un 2%. Sí, lo que se aumentó en relación con lo que se hizo. Lo que se hizo. Pues claro, de todos modos se suponía que el ajuste en fondo monetarista de la época de Salvador iba a ser respetado, pero gobiernos que le sucedieron cometieron errores y no errores, desfalcos entre otras cosas, y metieron un hoyo fiscal que es increíble. Y ahora lo tiene que pagar el pueblo que no tiene la culpa de eso. Ya. Con eso no estoy diciendo que Danilo sea exactamente el culpable. Yo no lo es. Ya. Se encontró con lo que se encontró. Y no tiene más remedio que hacerle frente. Así mismo es. Ya. Así mismo es. Lo único que usted tiene que tomar muy en consideración, que a veces los ajustes se hacen de modo rápido y directo y otras veces se hacen graduales. Así es, así es. Dígame ahora su opinión sobre el presupuesto de 530,000 millones que desde ya los senadores han afirmado que será aprobado tal cual fue enviado por el Ejecutivo. Y el presidente Danilo Medina pidió a las instituciones del Estado amarrarse el cinturón y manejarse con lo asignado. Yo creo que si se le hace una radiografía al presupuesto, al propuesto, ¿no? Pudiéramos observar algunas cosas interesantes. Primero, el nuevo presidente, Danilo Medina, ha disminuido partidas de gasto de distintas instituciones
que parece ser han molestado bastante. Junta Central Electoral, organismos judiciales y otras dependencias del Estado. Tengo la impresión, bueno, no, leí también, que hasta la primera dama, bueno, la primera dama no, la vicepresidenta de la República también no se sintió agradada por el hecho de que planes que ella puso en práctica en el gobierno anterior se verían de algún modo afectados. Yo tengo que protestar, por ejemplo, cuando una institución que se llama el Ombudsman en los países nórdicos, que es una especie de representante entre la sociedad y el gobierno, pero un defensor del pueblo, se aprueba y durante tantos años que han transcurrido, más de 10 años, no se ha podido designar esa figura, que yo creo que sería una figura importante en estos momentos. ¿Quién? La figura de el defensor del pueblo. Ah, ya, sí. Bien, sí. Entonces lamento mucho, porque sí hay personas que lo pueden desempeñar muy bien, que en definitiva no se haya podido designar ese representante. Vi con preocupación como un amigo legislador planteaba que de los 100 millones asignados a la figura del representante del pueblo, se transfieran esos recursos para la Cámara de Cuentas. Yo no creo que hay que desvestir un santo para vestir otro santo. Yo creo que la figura de defensor del pueblo debe ser designada y debe tener su presupuesto, de cierto modo, que no es tanto, en términos de institución me refiero. En términos personales, sí. Estimo que el hecho de apretarse los cinturones es un recado para los congresistas, es un recado para los que no son congresistas, para los funcionarios y para muchos otros más. Y que es un recado, un mandado correcto. El hecho de que Danilo haya ascendido al poder en una especie de acuerdo con el gobierno anterior, con el presidente Leonel Fernández Reina, y él a su vez haya postulado a la esposa del doctor Leonel Fernández Reina, todo el país ha entendido que ha habido algún tipo de acuerdo para poder hacer eso, por lo que significa la carga de equipaje de la vicepresidenta de la República y otras cosas más. Pero Danilo, que fue víctima en un momento determinado de lo que él dijo que el Estado lo derrotó, se está moviendo y usted tiene que observarlo y ver. Tengo que saludar las primeras medidas de frugalidad, de disminución de escolta, de parafernalia, de todo este boato que ha venido caracterizando a varios presidentes. No solamente a Leonel, pero a varios presidentes. Entonces tengo que saludarlo, porque esa escuela la transitó el profesor Juan Bosch, que cuando ascendió al mando, lo primero que hizo fue austerizar su sueldo y el de los ministros. A diferencia de otros que se han dicho y se han pronunciado como discípulos de él, que cuando llegaron lo que hicieron fue subirse el sueldo y el de los ministros y otras cosas más. Entonces yo tengo que saludar a Danilo. Por supuesto, hay que entender que hay cosas y situaciones que se presentan. Yo tengo entendido que Párez Pérez es un hombre de Danilo hace muchos años, y como tal, él deberá hacer el aporte alícuoto que se requiere para esta etapa de la gobernabilidad. Sacrificio también de los congresistas, que es importante, y de la Cámara de Diputados por igual. Entiendo que la disminución de partidas que se ha hecho a la Junta Central Electoral, los ajustes que está haciendo la Junta Central Electoral, con la eliminación de 19 oficialías civiles en el exterior y otras cosas más, hay que tomarlo con serenidad, con calma, y observar que hay cosas que probablemente deben de esperar un poco más de tiempo,
que no son exactamente prioritarias y enfrentar esta deuda que agobia al país, que agobia al gobierno y que agobia aún más al pueblo dominicano. Entiendo que en el caso de él, de esta institución que es la Junta Central Electoral, como también de otros sectores más, tienen que actuar con el debido comedimiento, con los pies de plomo prácticamente, ante el tema económico, porque usted no puede pretender que la lucha que ha librado el pueblo porque se justifique una inversión de un 4% de educación, ahora sea calimochada, sacrificada. No, imposible. Exactamente. Entonces, esa es una situación que usted tiene que ponerse también en el lugar del presidente de la República, Danilo Medina. Tengo que saludar también ciertas demostraciones de frugalidad demostrado por parte del gabinete, especialmente por su coordinador, Montalvo, y demás, que son gente de la confianza de Danilo Medina. Y yo creo que hay que criticar lo que hay que criticar. Por ejemplo, el último discurso de Danilo Medina, donde dijo como que no había que mirar hacia atrás las piedras o algo parecido, no estoy repitiendo textualmente, choca con la expresión de Juan Bosch, muy clara, que decía que la historia no es solamente un espejo de lo que pasó, sino también de lo que puede pasar. Entonces, usted no puede, en absoluto, tratar de ocultar el sol sacándose los ojos. No. Vamos a estar claros, como decía Luperón, vamos a estar claros, y Rodríguez Ovidio, vamos a estar claros. La corrupción hay que sancionarla y perseguirla. Yo saludo las declaraciones, por ejemplo, de la presidenta de Brasil, que acaba de producirse en Europa, donde dice que Lula da Silva fue el que inició la persecución a la corrupción, en donde ahora el brazo derecho de Lula da Silva está preso, entre otras cosas. Y a mí me parece que si Danilo, que ha sido un admirador del gobierno brasileño, de Lula y fue recibido Dilma, por ella y fue recibido siendo por ella, candidato. Siendo candidato. Y ella hasta externó opiniones. Y externó opiniones. Exactamente. Entonces a mí me parece... Yo me quedé sorprendido. Exactamente. Nos quedamos sorprendidos. Tomó partido. Tomó partido. Entonces yo creo que también hay que imitarla a ella en este tipo de cosas y meter preso a una serie de gente que se ha burlado de este país en términos de corrupción. Juan Bosch decía en su libro Crisis de la Democracia en la República Dominicana, hablando de la industria del chisme y otras cosas más, decía que había que tener mucho cuidado con la clase media, por la capacidad de movilidad de la clase media. Lenin hablaba de la pequeña burguesía y de la trascendencia de la pequeña burguesía, porque así como ascendía, también tocaba a fondo. Ese es un sector que hay que tener mucha preocupación. La clase media, que de algún modo u otro el presidente de los Estados Unidos, Obama, ha estado fortaleciendo y planteando que no es a ella que hay que dirigir la mayoría de las sanciones económicas, sino a los sectores de mayores ingresos en la sociedad norteamericana, cosa que ha chocado con la actitud de ciertos sectores del Partido Republicano. Yo creo que el planteamiento de Bosch y ahora de Obama, pero el planteamiento de Bosch, que de un modo u otro decía cuando era víctima de las manifestaciones de reafirmación cristiana, Alberto, de aquellas acciones golpistas, que Danilo no puede entender bajo ningún concepto que las protestas sociales que se están haciendo tienen un parecido igual al de la manifestación de reafirmación cristiana. No, aquellas eran sediciosas. ¿Aquellas eran? Sediciosas, ya, dirigidas por sectores. Estas no son sediciosas. Estas sí es verdad que conspiran contra una serie de malas actuaciones y que lo que reclaman no es nada del otro mundo que no se puede hacer. Lo ha hecho Dilma Rousseff en Brasil y lo han hecho algunos otros. Entonces a mí me parece que estas protestas sociales de los indignados, de un modo u otro, también deben ser atendidas. Concluyo tu pregunta sobre el presupuesto nacional
diciendo que a mí me parece que están subestimados los ingresos. No comparto el criterio de algunos economistas. Entiendo que están subestimados los ingresos y que va a tener bastante dinero el presidente Danilo Medina para poder actuar e invertir en una serie de obras que él y el país necesita que se invierta. Por ejemplo, que va a percibir mayores ingresos que lo que está diciendo. Que lo que están diciendo. Exactamente. Por ejemplo, el hecho de que Danilo se traslade a Santiago y diga que va a hacer 10 obras trascendentales, ¿eso es positivo? ¿Por qué? Porque la centralización en la macrociudad capital, de un modo u otro, una serie de inversiones, ha dejado obviamente huérfanos a una serie de sectores que requieren. Fíjese usted la cantidad de años que empezó Joaquín Balaguer, la avenida de circunvalación de Santiago, y todavía no opera la avenida de circunvalación de Santiago, que es una necesidad prioritaria, hasta por el consumo de combustible, por la salud de la contaminación de Santiago, los caballeros, y muchas otras obras que se han anunciado y que yo creo que es correcto de parte de Danilo de priorizar. Y saludo la intervención del hospital Cabral Ibáez de Santiago, porque siendo un hospital modelo ha terminado en una casi vergüenza. Y entonces, saludo, más aún, cuando Santiago ha tenido hospital en el que de un modo u otro la opinión de Danilo contó mucho, como el HON, cuando le prestaron los 12 millones de que se ha estado hablando. De dólares. De dólares. Sí. Y que los accionistas están, entre otras cosas, haciendo algunas aclaraciones. Pero la salud nacional requiere de hospitales y requiere de servicios de calidad, Y a mí me parece que el Cabral Ibáez, que es un tremendo hospital, merece volver por sus fueros. Saludo el hecho de que se apersone a Cotuí y diga que va a comprar 80,000 hijuelos de la piña que estas empresas multinacionales producen en Costa Rica. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, degenera la producción de piña y en lugar de lo que usted va a producir es como si fueran los plátanos, ¿no? Que en lugar de plátano serían ñícalos, o rabiza de yuca, o rabizas de piña. Eso es saludable. Y esas son cosas que generalmente mucha gente no lo entiende. Estimo que el artículo de Fernando Álvarez Bogar sobre cómo en Europa se estimula tanto la pequeña industria, la pequeña empresa, las pymes y mipymes, y se le da facultades y dinero, yo creo que hay que acelerar, porque se ha anunciado que se van a dar facilidades, pero parece ser que el camino para conseguir el pequeño financiamiento, que te va a emplear 7, 4, 12 personas, parece que es tortuoso. Entonces, el gobierno debe de observar, mirar de qué modo se está o no agilizando los procedimientos para préstamos, porque cuando hay una carga fiscal como la que se está produciendo y un disparo y una disminución de la calidad de vida, entre otras cosas, porque hay una disminución de la capacidad adquisitiva del sueldo de los que tienen empleo o en definitiva de los que chiripean, como decía Juan Bosch, y en definitiva tienen que comprar a nuevos precios. Es obvio que tú tienes que abrir fuente y esa es una fuente importante, pero que hay que hacer viable. Estimo que los recursos que él ha empleado, o que está empleando, o que está planteando emplear, de los fondos de pensiones y jubilaciones del Estado, de los trabajadores, con mucho cuidado, es decir, viendo muy bien la capacidad de retorno, la inversión en obras es importante. Esa inversión, básicamente, en materia de construcciones de vivienda sociales, no de vivienda como la que hizo Leonel ahí en la Luperón, ni sé cómo se llama la cosa esa. Bien, y para dárselo a gente que no son lo que eran prioritarios. Entonces, la vivienda social, la utilización de esos recursos y la capacidad de devolución de esos recursos para que vuelvan a engrosar los lugares donde se extrajo ese dinero,
como el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, que hay que tener mucho cuidado para no jugar ni burlar a la población, es una decisión que oxigena en parte la economía, que genera dinero relativamente fresco y que yo también saludo, entre otras cosas. Es decir, que ese tipo de cosas que se está planteando es importante. Creo que algunas presas que ha planteado en el sur del país es necesario. Creo que la misma zona donde él es natural, la zona de Arroyo Cano, Boichío y demás, requiere que se vaya en su auxilio, porque en definitiva la situación no es fácil. Y creo que el productor agrícola del Valle de San Juan de la Maguana, como también de otros sectores, requiere obviamente la mano del gobierno cubriendo las deudas y al mismo tiempo auspiciando siembras. Ya. Fíjese una cosa, volviendo al tema que usted tocó al principio del programa sobre el defensor del pueblo. Sí. Es verdad. Que los 100 millones se lo pasaron ahora a la Cámara de Cuentas. No se lo pasaron, lo proponen. Lo proponen a la Pero yo no creo que definitivamente eso se apruebe, yo creo que van a dejarlo tal y como fue enviado. Ya. Porque siempre... Usted es un magnífico candidato para ser defensor del pueblo. El mejor candidato. Usted es magnífico candidato. Déjeme. Como también el doctor Cruz Giminián. Ese es el hombre ideal. Sí, muy bueno. El hombre ideal para eso. Ese haría una labor perfecta. Pero no se me descarte. No, bien. Usted con la capacidad de manejo. A tus zapatos. No, a tus zapatos. Ahí no hay un candidato mejor. Tú lo harías muy bien, no estaría muy cómodo. No. Bueno, no. rompería tu comodidad. No, déjeme hablar. Tienes razón. Siempre me obstaculiza no en este programa. Alguna vez. El mejor candidato que hay, indudablemente. Bueno. Yo nunca doy opiniones, pero es el doctor Cruz Giminián. Mire una cosa. También hay otros amigos de San Cristóbal muy buenos. Sí, pero el ideal es muy comprobado bueno. Y todo. Cruz es muy bueno. Cruz Giminián. Mira, Alberto, hay una anotación que quiero precisar. Mucha gente ha dicho, pero creían que Danilo era un chivito harto de jobo. No, espérate, fíjate cómo está poniendo ahora a estos sectores que se la creían muy fácil a que le vayan a solicitar y demás para él aprobar, que es una especie de control que Balaguer tenía. Bien, tú puedes discrepar de los estilos, pero yo creo que hay que entender al presidente en ese sentido. Y es el primer gobernante que ha tocado la llaga del problema eléctrico. Cuando dijo sin ninguna... Está en la revisión de los contratos leoninos vergonzosos que tiene da vergüenza nacional. Da vergüenza. Sí, pero no ha sido el primero. Lo que ocurre es que ninguno de los que sucedieron lo tocaron. Y cuando lo tocaron fue para hacer más daño. Este es el primero que ha puesto el dedo en la llaga. Y eso tiene que ir, Tiene que ir una revisión de esos contratos. Eso tiene que ir. Eso es correcto. Hay entendido. Pero vean acá, ¿tú crees que es posible que aquí estén cobrando empresas porque se instalaron con determinada capacidad sin servir esa capacidad? Eso no tiene madre, hablando así en términos populares. Eso es robo. Eso es un robo. Eso Correctamente. Penable. Sí. Además que no lo puede alegar ni justificar ninguna nación a la que pertenezca esa empresa. O por estar parada hay que pagarle 4 millones y pico de dólares al mes. No tiene madre ni padre. Casi 50 millones al año por no hacer nada. Es una barbaridad, una vergüenza. Sí. Hay entendidos que consideran que con una revisión de los contratos de los generadores, el país se ahorraría más de 500 millones de dólares anuales. Totalmente de acuerdo. Yo veo la asignación de 1,000 y pico de millones que Bichara y demás han estado planteando, entre otras cosas, para cubrir. Y cómo el sector privado, como Arancini, también manejó, pero tampoco se pudo resolver el tema. Óigame, viven huyéndole al toro, no lo enfrentan. Y tienen que enfrentar esa situación, porque es una vergüenza, es un robo. Si Danilo lo hace, va a recibir el aplauso de sectores muy importantes y trascendentes. Y además, caramba, podría aliviar un poco la carga impositiva al pueblo. Claro. Así que usted está de acuerdo en que, como la mayoría,
les ha dado temblores y miedo. Los toros son los generadores. Tiene que venir un manolete. Así es. Un manolete. Así es. Así es. Ajá, indudablemente. No, yo recuerdo que todo este relajo iniciado por Leonel Fernández Reina de la privatización ha sido un verdadero fiasco nacional. Y quienes le sucedieron tampoco resolvieron el caso. Vamos a ver ahora. ¿Cómo se llamaba el amigo tuyo de Balaguer, que fue director de la corporación, muy famoso, un hombre muy honesto en cuanto al manejo? Sauri. Julio Sauri. Sí, muy amigo mío. Pero ven acá, Julio Sauri fue más eficiente que la mayoría de los que pasaron por ahí. Él fue el que dijo. Y era del Estado Dominicano, no era privatizado. Exacto. Y él fue el que. Y llegó Leonel y tiró unos discursos de 8 plantas y demás, y que iba a resolver el problema y todavía está sin resolver. Ahora es que está grave la situación. Y aprobaron contratos como el Speed and Neron y otros más que son verdaderas vergüenzas nacionales. Y recuérdese que él dijo, Sauri, que como no se siguiera el programa de expansión eléctrico, que no se le estaba haciendo caso y que olvidaron, aquí este país iba a volver a las humeadoras. Sí, pero también te quiero decirte que cuando Salvador Blanco, Marcelo Jorge, muy honesto, técnico capaz. Marcelo, ¿cómo no? Oye bien, no. Advirtió e hizo lo que tenía que hacer. Energía eléctrica. Exactamente. ¿Cuál es la energía más económica? La de carbón. Vamos a trabajar la de carbón. Y se planteó ese tipo de cosas. Después sucedieron otros gobiernos que revirtieron totalmente ese esfuerzo. En adición al tema de las presas, del mantenimiento de esas presas, del hecho de que la situación de esas presas en su mayoría no es la mejor y que habría que resolver, así como hizo el proyecto Tavera en Santiago también, que multiplicaba la capacidad de energía eléctrica. Quiero saludar un hecho importante. Tú no eres de Jarabacoa, pero tú tienes interés en Jarabacoa y además te crees en ocasiones que naciste en Jarabacoa porque tú has defendido demasiado Jarabacoa. Aprovechar los pequeños saltos y las corrientes de agua para generar electricidad. Óyeme, ahí hay que dar todas las facilidades. Todas las facilidades. Y hay que exonerar de impuestos todo lo que signifique eso en términos hidráulicos, en términos eólicos, en términos de sol. Yo fui en el Congreso Nacional el que presentó la exoneración de los paneles solares y de los molinos de viento y de muchísimas otras cosas más que generan un alivio a estos costos abusivos también de electricidad. Pero es que esta es una de las tarifas más altas del mundo, no de América Latina, no, del mundo. Una no, es de la más alta del mundo. La más alta del mundo, no es posible. Hasta el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, usted sabe, sí. Pero lo dijo, ellos mismos lo dijeron. Sí, pero el fondo a quien verdaderamente defienden es a los generadores. Por supuesto. Pero fíjate, mientras a 6 centavos de dólar produce Costa Rica el kilovatio hora, aquí le está costando al pueblo dominicano casi a 32 y a 36. Quizás no llega a tanto. No, así es, para que tú sepas. Era 24, pero ya no, ya subió y demás. Además, es una verdadera barbaridad. Una verdadera barbaridad. Ya que hay de las mismas generadoras que trabajan en Puerto Rico con las mismas cualidades y ofrecen en Puerto Rico una tarifa mucho menor. Claro. ¿Por qué? Exacto. ¿Qué? Bueno, pero también tú tendrías que preguntarte qué ha ocurrido con la cantidad de contadores especializados para robar que se importaron desde la propia institución. Bueno, así es que licenciado, estamos de acuerdo y esto va a seguiría hasta el 16, porque esos contratos abusadores, criminales, terminan en el 16. Eso hay que revisarlo. Esto tiene que terminar ahora, el próximo año. Y yo te invito a que tú sistemáticamente en tu programa, te sugiero, siempre saque este tipo de cosas, porque es una verdadera vergüenza. Usted sabe que este programa, bueno, eso usted lo sabe porque inclusive hasta me llamó un día la atención usted en la calle, debido a la amistad que hay entre nosotros. Claro. Que este programa siempre se ha caracterizado por dos cosas: la batalla contra las drogas Así es. y la energía eléctrica.
Así es. Son dos cosas básicas Así es. para este país. Y básica para su desarrollo y salud del pueblo. Desarrollo y salud del pueblo. Así es. Porque una parte considerable, usted lo tiene que saber e interpretar así, de que tiene la expansión del sicariato, de la criminalidad, de la violencia, es basado en las drogas. Así es. Basado en las drogas. Así es. ¿Por qué? Porque droga y miseria. En miseria, porque el que cae en eso tiene que mantener su consumo. Así es. Para poder considerarse pseudo normal. Así es. Porque si las para, se vuelve loco. Así es. Se vuelve loco. Así es. Pero fíjate, Alberto, ya que hemos entrado en este tema y demás, cuando yo llegué a un arreglo con Hipólito Mejía, hicimos como partido consignar 27 puntos. Y uno de los primeros puntos que nosotros planteábamos es el tema de la inversión en las MIPYMES, la pequeña empresa. Hay cantidad de gente que no quiere ser empleado ni puede ser empleado, porque no hay oportunidad. Pero hay cantidad de gente que tiene iniciativa, que pone un salón de belleza, pero un salón de belleza sin una plantica, por ejemplo, y valga la propaganda, Kubota 6.5, diésel, no puede operar prácticamente, con los cortes de energía y con las suspensiones y el problema ese. Entonces, hay alguna cosa mínima que se requiere un dinerito que hay que facilitárselo. Tú tienes un muchacho que está trabajando, por ejemplo, como vendedor, un pequeño empresario y trae fotocopiadoras usadas, apellido Díaz o no Díaz, o lo que fuere. Y está solicitándole, después de haber oído a Danilo y oír del gobierno, un dinerito a Bengoa, el Banco de Reserva, que está manejando el Banco de Reserva. Bueno, Bengoa tiene que abrir los ojos para que se agilicen los expedientes que están ahí depositados, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la quiebra se multiplica y la quiebra tiene efectos dañinos y hay muchas empresas que están quebrando. Entonces hay que buscar la forma de viabilizar, agilizar, liquidar obstáculos burocráticos para llegar a prestar ese dinerito. Hombre, con la capacidad de compensación. Y ahora hay un fondo para eso en el Banco de Reservas para eso. Pero claro. Y últimamente inclusive fue aumentado. Le aumentaron 1.000 millones. Exactamente. Más todavía. Exactamente. Yo fui una vez a la reunión de las MIPYMES. Ajá. Y se hizo una pregunta. Yo hice una pregunta cuando me tocó el turno hablar. ¿Cuál es la capacidad de retorno de los préstamos que se hacen aquí? ¿Sabe cuál fue la respuesta? 97%. Digo, ¿qué más quiere? 97%. Digo, ¿pero y cómo es eso? Oye, me dice, porque los pocos intereses obligan al deudor a cumplir para no ser víctima del agiotista, del especulador, de aquel que mete otros intereses. Entonces, oye, esto, digo, pero esto es una cosa increíble. Y ese ha sido una fuente de desarrollo vital en el mundo. Lo fue en Europa, lo fue en la reconstrucción de Alemania, lo fue en la reconstrucción de Japón y en muchísimas otras zonas más. Entonces, ese tipo de cosas llamó la atención del amigo Bengoa, hasta lo llamé por teléfono, no pude hablar con él, para que en definitiva este tipo de cosas sea atendido, porque es importante. Ya veo, ya veo. Mire una cosa, usted sabe que ahora en este espacio tan reducido, gubernamental, apenas 4 meses, y en su última revisión... Un poco más de los 100 días. Sí, de la economía dominicana, la agencia calificadora norteamericana Fitch Rating afirma que la República bajó la calificación de positivo a estable, aunque lo dejó situado en la categoría B, pero algo es algo, dijo el diablo, y se llevó a The Camps, ¿verdad? O a menguar. O también, también. Sí. ¿Qué le parece? Bien, mira, Alberto, las oficinas de calificación de riesgo son muy importantes porque cada vez que ellos se pronuncian, mandan unos mandados, valga repetición cacofónica, es decir, lanzan unos mandados que
preocupan a los estados, a los gobiernos. Algunas veces hasta lo hacen de modo político. Por ejemplo, ¿te vi lo que está ocurriendo aquí? Félix Bautista no lo someto, pero voy a someter a Amable. Bueno, explícame tú esto. Amable porque no apoyó lo que quería Leonel. A este lo voy a someter ahora. Pero Amable cuando manejó la cosa con el concurso de Leonel era muy bueno. A ese no hay problema, a ese sí lo vamos a someter. Esta es una observación que le estoy haciendo a Brito, al procurador, que es una gran persona. Pero entonces esto, pero al otro no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces no debe ser así la cosa. Entonces, yo entiendo que hay situaciones en las que necesariamente hay que hacer un esfuerzo. Cuando la calificación de riesgo actúa de un modo u otro para fastidiar a algunos países y demás y algunos gobiernos, bueno, no estoy diciendo que este sea el caso, pero el hecho de que diga que es estable y las declaraciones y los pasos que está dando Danilo, hasta ahora, yo no tengo un matrimonio con Danilo para nada, no, pero hasta ahora yo creo que hay que saludar. Yo creo que hay que saludar. Si uno lo ve con una serie de boatos y una serie de cosas, y dice, bueno, entonces vamos a combatir. Ahora, no comparto el criterio de Danilo de que nos olvidemos de lo que pasó. ¿Cómo que nos olvidemos? No puede ser. A Juan Bosch le atribuyó el borrón y cuenta nueva, que no fue verdad que Juan Bosch lo aplicó. Lo que pasa es que Bosch, que era un político muy veterano, sabía que este país, por acción o omisión, en gran parte había sido trujillista. Entonces necesitaba ese voto, como lo hizo Balaguer y demás, y ahí derrotó a Unión Cívica Nacional. Y entonces tuvo el San Benito del borrón y cuenta nueva. Ya, fíjese usted, ahora que el PRD ha convocado a su comisión política para el mes de enero, ¿considera usted que el anuncio de esa convocatoria podría arrojar un rayo de luz a la crisis que sacude a esa organización política? ¿Usted cree que esa reunión pueda bajar las tensiones entre Hipólito y Miguel Vargas? Mira, el país ha avanzado en muchas áreas y la victoria del PLD no se debe a la brillantez del PLD, se debe a la torpeza de la oposición, a la vocación de suicidio, como decía un amigo empresario con el que coincidimos en un avión, del PRD o de quienes dirigen el PRD. Las barbaridades que se han cometido son las que han sido aprovechadas para que Leonel llegue ahí, se reelija ahí y demás. Romper con los principios primigenios de un partido político, como el tema de la reelección, fue un graso error. Y no voy a llover sobre mojado porque ya el propio Hipólito Mejía lo admitió. Y lo admitió en una entrevista que sostuvimos públicamente y que fue divulgada. Pero no hay tal brillantez. Lo que hay es una acumulación de errores. ¿Qué indican los resultados electorales? Que el PRD tiene una altísima votación y que el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados tienen otra altísima votación. Que hay una hegemonía de uno o del otro. Mire, vamos a estar claros. Aquí hay partidos que de la noche a la mañana usted tiene que preguntarse cómo es que tienen esa cantidad de votos. Porque es extraño. Pero si usted hurga en documentos producidos, por ejemplo, en un libro que escribió del poder usurpado el presidente Leonel Fernández Reina, usted se va a dar cuenta por cómo el doctor Leonel Fernández Reina acusa al doctor Balaguer de haber manipulado trasiego de votos y abultamiento de votos en partidos pequeños y cómo en definitiva eso se repitió con creces en la administración del presidente Leonel Fernández Reina. ¿Qué puede producirte este anuncio que tú manifiestas y que da como un hecho?
de la convocatoria de la Comisión Política del PRD. El tema no es un solo rayo, son varios rayos de luz que se requieren. ¿Por qué? ¿Qué ha sido Hipólito Mejía? Un empresario agrícola ligado a la venta de semillas, compra de frutos y demás. ¿Qué es Miguel Vargas? Otro empresario de la construcción y demás. Entonces, ¿cómo es posible que si dos empresarios están encontrados, cómo es posible que estos dos empresarios que saben lo que es una negociación no llegan a un arribo de acuerdo? Yo siempre sistemáticamente le dije a Miguel Vargas Maldonado, óyeme, no subestime a Hipólito. Óyeme, si vas con un padrón abierto vas a perder. Pero Miguel estaba envalentonado, sacaba el pecho tipo doctor Merengue, óigame bien, con los aplausos que había recibido, con la firma por parte de Leonel Fernández Reina y de él, de la Constitución y de una serie de barbaridades que se produjeron. Y se creyó que sí tenía esa popularidad, independientemente de que tiene sus méritos, Miguel, grandes. Ahora bien, de ese mismo modo siempre le dije a Hipólito Mejía lo siguiente: Hipólito, tú tienes que contar con el amigo Miguel Vargas Maldonado. Hipólito me decía, el 90 y pico % de su gente está conmigo. Óyeme, no fue el 95 y pico % de gente que votó por Juan de los Palotes, votó por Miguel. Tú necesitas a Miguel, en definitiva. Luego, ustedes han visto cómo jugó el gobierno con uno y con el otro. Y si bien lo saben, de lo que estoy hablando, el exministro de Obras Públicas del gobierno pasado sabe muy bien, perfectamente, Díaz Rúa, mi amigo Díaz Rúa. Entonces, obviamente, los errores cometidos por esa oposición son los que han permitido esta otra cosa. Yo entiendo que tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una salida que permita un padrón electoral interno del PRD. Un acuerdo en donde las partes que se administren ahí, en definitiva, sea con la debida seriedad, responsabilidad y, de cierto modo, equilibrio político, para que lo que salga no sea una verdadera barbaridad, sino que en definitiva se produzca de modo correcto una solución a esa situación. Ya veo. Usted sabe cómo se comporta el tiempo aquí en materia de televisión. Sí. Bueno, ahora siéntese. No, porque usted de por sí me sugestiona sentado, ahora quiere que yo permanezca también sentado. Ya. Bueno, dígame una cosa, sí. Había muchísimos temas que quería yo plantearle, pero usted sabe cómo es. Yo soy un hombre suyo. ¿Usted quiere inaugurar el próximo año con el programa para terminar estos temas? Un gran placer. Pues, un gran placer. Una última pregunta. Además que extrañamente hemos visto que hemos coincidido con muchos puntos hoy de lo que usted me ha planteado. Cosa rara, ¿eh? Muy rara. Muy rara. Muy rara. Pero yo me saludo. Yo me saludo. Así es. ¿Cómo no? Por estas nuevas. Ya. Es que usted sabe que el año que va venciendo está produciendo. Es que además usted sabe que viene un cambio muy positivo según las predicciones mayas. Las predicciones mayas. El 21 de diciembre. Pero no se me ponga, como hay algunos sectores en Rusia, sobre esas predicciones, histéricos en relación con lo que va a pasar. Al contrario, uno debe dar saltos de alegría. Exactamente. Porque, bueno, en materia de gente que sabe de yoga, se considera que es el final del Kali Yuga. El final del Kali Yuga, es decir, del periodo oscuro de la humanidad, que ha venido bajo ese periodo durante 26,000 y tantos años. A eso hay que agregar que la civilización indígena más avanzada de todas fue la maya, que sus predicciones se han cumplido. Se han cumplido y ahora estamos en un estudio astrológico. Sí, a 9 días de cumplirse la final. Exactamente. Ya. A propósito. ¿Usted cree en la reencarnación? Bueno, yo no le voy a contestar esa pregunta porque yo tengo mis propios principios. Además, en la Iglesia Católica al principio aceptaba la reencarnación.
Ya. Fue bajo el mandato de un papa que eso se abolió. Mira otra cosa. Usted, ¿bajo quién usted volvería al PRD? ¿Bajo Hipólito o bajo Miguel Vargas? Hipólito fue un problema cuando se metió en esa camisa de la reelección y desbordó sus situaciones. Pues nosotros bajamos esa diferencia. Ya. El punto, y él se autocriticó y demás, y yo hasta llegué a apoyarlo. Sí. Bien. En cuanto a mi compadre Miguel, que tengo buen tiempo que no lo veo, lo llamé a raíz de la muerte de su hermana y darle el pesa. Que a propósito, ya, permítame aprovechar esta oportunidad para informarle al país. Hoy domingo va a ser enterrado Manuel de Jesús Reyes Martínez, Gungo Reyes, que fue el primer alcalde que tuvo la vía democrática con Juan Bosch a la cabeza en la ciudad de Santo Domingo. Ya. Así también como el mellizo Sucre, que también murió un compañero muy bueno. Entonces, vuelvo al tema. No es Miguel, no es Hipólito. Lo que hay que hacer es llegar a acuerdos muy claros, en blanco y negro, y con un arbitraje correcto de la situación interna, para poder derrocar, en términos electorales, a los que están beneficiándose de las barbaridades. Amigos televidentes, de la incapacidad de la oposición. Acaban ustedes de escuchar al licenciado Atuey de Camps, con quien concluiremos al principio del nuevo año 2013. Después de su exposición, le toca a usted ahora, amigo televidente y radio oyente. Sea usted el jurado. Muchas felicidades para estas Navidades y para el Año Nuevo. Hasta la próxima. Felicidades.